Bien, vamos a empezar ahora entonces con la unidad número 9, columnas de hormigón. Ya habíamos visto en la unidad número 8 todas las herramientas de cálculo para elementos comprimidos y comprimidos, en flexión recta y en flexión oblicua. Llamamos columnas, pilares o soportes, cualquiera de estas tres palabras significa lo mismo, a piezas que normalmente son verticales y están solicitadas a una normal de compresión predominantemente. Las columnas pueden estar sometidas a compresión simple, compresión compuesta y muy rara vez a flexión compuesta. Son elementos que tienen una gran responsabilidad resistente, ya que por las características de trabajo, al estar sometidas a compresión, se le asigna al hormigón la mayor parte de responsabilidad en tomar compresiones. De ahí que el elemento columna, cuando falla, es muy probable que tenga una rotura frágil, sin previo aviso. Las secciones de los soportes de hormigón armado pueden adoptar formas diversas. Las más puntuales son las de sección rectangular y cuadrada, siendo también muy usadas las de sección circular. Las armaduras de los soportes suelen estar constituidas por barras longitudinales y estribos. Las barras longitudinales constituyen la armadura principal y están encargadas de absorber bien compresión en colaboración con el hormigón o bien tracciones en los casos de flexión compuesta, así como de colaborar con los estribos para evitar la rotura por deslizamiento del hormigón. Entonces, las armaduras de las columnas están constituidas por barras longitudinales. Las longitudinales, ¿qué hacen? Las armaduras longitudinales le ayudan al hormigón a tomar esfuerzo de compresión, o cuando hay flexión, que puede haber en algún caso, digamos, una flexión compuesta, tomar tracciones y colaborar para evitar la rotura por deslizamiento del hormigón. Esta es la armadura longitudinal, que tenemos un pedazo en la columna. Esta es la armadura longitudinal. Los estribos constituyen las armaduras transversales, son estos los estribos. Estos vendrán a ser los estribos, ¿no? Estribos. Y estas son las armaduras longitudinales. Estamos viendo un corte aquí, sección A. Los estribos constituyen la armadura transversal, cuya misión, aparte de evitar el deslizamiento del hormigón, evita el pandeo de las armaduras longitudinales comprimidas y eventualmente absorben esfuerzos cortantes. Estas son muy importantes, estas armaduras transversales en columnas. Son armaduras principales. Las armaduras longitudinales también son principales. ¿Por qué? Porque evitan una falla que se llama la falla del deslizamiento, aparte de su cometido, que es, en el caso de las armaduras longitudinales, ayudar al hormigón a comprimir. Las armaduras transversales ayudan a evitar el pandeo local de estas barras comprimidas. Nosotros sabemos que cualquier elemento que está comprimido, tiene el fenómeno del pandeo. Lo mismo las barras estas que están aquí internamente en el hormigón. Están sometidas a una normal. Van a ayudarle al hormigón a tomar normal.
parte de todo el conjunto, estas armaduras están trabajando con presión. Y si estas columnas no tuvieran estribos, se pandearían. Se pandearían. Entonces, los estribos, de ahí es que los estribos son elementos que evitan el pandeo local de esas barras, ¿no? Evitan y hace que la longitud de pandeo disminuya. Es un comportamiento así, ¿no? Entonces, este elemento que está comprimido a nivel barra también tiene pandeo. Si esta distancia entre barra y barra no es suficiente, puede producirse el pandeo de las barras. Para muy grande este espaciamiento entre estribo y estribo. Ahora, ¿cuál es la falla al deslizamiento? Nosotros decimos el hormigón trabaja muy bien a compresión. Entonces hagamos pues columnas de hormigón puro. Si el hormigón trabaja bien con presión. Si nosotros sometemos un elemento de hormigón puro a compresión sin fierro, la columna no falla por compresión, falla por corte, falla por deslizamiento o cizallamiento. Más o menos 37 grados se produce este plano de falla. Entonces la columna no es como habíamos pensado, que iba a fallar a compresión si está sometida a compresión. Nosotros sabemos que por el círculo de Moore podemos descomponer aquí, aparecen unas fracciones que generan esta falla por deslizamiento. Que entonces, al existir eso, no podemos hacer columnas de hormigón puro con una carga fuerte. Podemos hacer columnas de hormigón puro, pero con unas cargas débiles, pequeñas. Para poder poner cargas fuertes, necesitamos armar esta columna para coser esta fisura de la falla de cizallamiento, para que estas fuerzas de tracción las tomen los estribos y a su vez las armaduras longitudinales. La armadura de la columna evita la falla por deslizamiento. Entonces, por más mínima que sea esta armadura, evita la falla del cizallamiento y la columna se ve fuertemente capaz de resistir compresiones mucho más grandes que sin fierro. Clasificación de las columnas. Las columnas se clasifican en dos categorías. 1, columnas cortas o no esbeltas. La columna corta o no esbelta. Y 2, las columnas largas o esbeltas. Si una columna de hormigón armado, aún estamos viendo las columnas cortas y no esbeltas. Si una columna de hormigón armado falla a esfuerzos iniciales de primer orden, es una columna corta. La carga puede soportar esta por las dimensiones de su transversal y por la resistencia de los materiales que constituyen la columna, hormigón y acero. Podemos decir que una columna corta es un elemento robusto de poca flexibilidad, no pandea. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una columna de una buena sección, digamos, y una altura no muy grande, que hemos dicho ahorita, que todo elemento comprimido pandea. Puede pandear, dependiendo de su luz, su vinculación en los extremos. ¿Ya? Pero si esta columna tiene una sección más o menos importante con respecto a su luz y sus dimensiones y de sus condiciones de apoyo en los extremos, esta puede ser una columna corta que no necesite
calcularse con los efectos de segundo orden. Es decir, si yo, digamos, dibujo esa columna, esta misma sección, pero con una columna, con una luz, con una longitud, podemos decir así, mucho más grande, estamos suponiendo que esto es recto, ¿no? Entonces esta columna, fíjense, yo puedo decir que esta columna, la segunda que estoy dibujando ahorita, es mucho más esbelta que esta. Es decir, que esta columna puede pandearse fácilmente por el efecto de esta carga. Pero como esta columna es corta, el efecto del pandeo no se da. Primero va a fallar por la resistencia a los materiales que tenga aquí, por las compresiones, por las características de los materiales, como ser la resistencia del hormigón y del acero, y de su sección en sí. Pero aparte de esa falla, se le suma otro efecto, el efecto de segundo orden, que viene a ser el pandeo. Cuando yo calculo una columna, cuando yo calculo un pórtico, digamos un pórtico, pongámosle el pórtico más clásico, de arco de judo. Por eso le dicen portero a los arqueros. Este pórtico, ¿no?, produce, cuando yo calculo sus esfuerzos de este pórtico, voy a tener 3 esfuerzos y todos son de primer orden, se llama. ¿No? ¿Qué voy a tener? Voy a tener flexión, que se iguala por el nudo. Se iguala por el nudo. Voy a tener cortante. Los cortantes son fuertes en las vigas. Estamos hablando de carga gravitacional. Y son muy pequeñitos en las columnas, los cortantes, para carga gravitacional. Y voy a tener además el otro que es importante, que es la normal. La normal es la carga que produce, que actúa fuertemente en las columnas. Es decir, sus valores son grandes en las columnas normales. Y en las viguitas son muy chiquitos, son valores muy pequeños. Las vigas, por eso generan flexión compuesta con grandes excentricidades. Las vigas, porque estas normales son pequeñitas. Y en las columnas, las normales son grandes, fíjense, y los momentos flectores van variando. Entonces aquí esta columna está sometida a un esfuerzo predominante, que es la normal, y las vigas están sometidas a un esfuerzo predominante, que es el momento. Y los cortantes dependen de los momentos. La variación de los momentos son los cortantes. Mientras más grandes los momentos, más grandes los cortantes. Estos se llaman efectos de primer orden, esfuerzos de primer orden. Este es el momento, el cortante, la normal. Ya. Primer orden significa que yo he calculado, considerando elástica
el pórtico y considerando que está referido a la directriz que genera su centro de gravedad de la sección. Esta línea es el centro de gravedad de la viga, y en este caso el centro de gravedad de la columna. ¿No? Estamos reemplazando en realidad un volumen con una línea en mi esquema estructural. Bien. Entonces la columna corta es aquella que no va a generar pandeo, básicamente, que no va a generar pandeo, que solo va a fallar con los esfuerzos iniciales de primer orden, si es que falla. O por lo menos vamos a dimensionarlas con esos esfuerzos iniciales de primer orden. Cuando la columna es larga, o esbelta, a medida que las columnas se hacen más esbeltas, las deformaciones laterales por flexión aumentan de tal manera que se generan momentos de segundo orden. Y estos momentos son de tal magnitud que reducen significativamente la capacidad de carga de las columnas. A estas se les denomina columnas largas o esbeltas. Se desarrollará el fenómeno del pandeo. ¿Está? Una columna corta, no hay pandeo, más o menos está aquí en proporción, digamos. Aquí una columna larga, mucho más larga que esta, y aquí se genera un esfuerzo, un momento de segundo orden, que no tiene nada que ver con el de primer orden, con el obtenido en el primer diagrama. Al deformarse este elemento, columna, al deformarse aquí, aparece una flecha, un delta, una deformación central, que con esta carga se adiciona un momento a los esfuerzos iniciales, a los esfuerzos de primer orden. Y esta carga, este momento, puede generar otra deformación mayor y así sucesivamente generar el pandeo, que según las dimensiones y características de la pieza puede llegar a estabilizarse o puede producir el desequilibrio total de la estructura. ¿No? Entonces, cuando no hay pandeo, es cuando la columna es corta, vamos a decirle así. Y cuando hay que considerar los esfuerzos de segundo orden, hay pandeo, vamos a tener que tomar en cuenta unos momentos adicionales, efecto de la esbeltez de la columna. Ya no nos sirven solamente los esfuerzos de primer orden, contenidos del diagrama, sino que aparte se van a generar, producto de ese esfuerzo inicial, producto de este esfuerzo, producto de esto normal, y producto de estos momentos, se va a deformar este portiquito. Vamos a suponer que lo vamos a deformar así, exageradamente. No, y gira, digamos, nudo. Aquí llega a cero porque empotrado. Aquí gira. Y aquí llega a cero porque es empotrado. Y aquí el nudo mantiene su 90 grados. Entonces, esta deformación, inicialmente en el primer orden habían considerado que esta columna era una línea vertical 100%. Al aplicar esta carga, esta columna se ha deformado. Una pequeña deformación delta. Esta pequeña deformación, con una carga fuerte, que es el valor de la columna, con una normal fuerte, produce un nuevo momento adicional que se le suma a estos de primer orden, que viene a ser la normal acá, que le vamos a llamar P, por delta.
Este ya es de segundo orden, obtenido después que se ha deformado producto de los refuerzos de primer orden, producto de la carga. Entonces, si estos elementos comprimidos son muy esbeltos, van a producir un delta grande. Y al producir el delta, va a producir un momento. Y al producir ese momento, se va a generar otra vez otra deformación un poquito más grande, posiblemente. ¿No? Ya la tercera deformación ya va a ser esta. Y así sucesivamente hasta que se equilibra o falla. Eso es lo que vamos a ver en este tema. Por otro lado, podemos indicar también que existen dos tipos de columnas desde el punto de vista de su capacidad resistente. Y estas son columnas con estribos, que son las columnas que se usan en nuestro medio, que son las que vamos a calcular acá. Columnas con estribos normales. Si se dispone como armadura transversal, estribo simple, aislados y cerrados, tal como muestra la figura. No sé dónde está la figura. Aquí está. Columnas con estribos. Y las otras son columnas hinchadas. Y las otras son columnas compuestas. Vamos a ver todas. Bien. Las columnas con estribos son las que nosotros usamos en nuestro medio. Se dispone con armadura transversal simples, aisladas y cerradas, tal como muestra la figura. A la columna se le denomina con estribos. Estos estribos son muy efectivos para aumentar la resistencia de la columna, ya que como hemos dicho, evitar el pandeo local de las barras longitudinales y se oponen a la falla por deslizamiento, que ya lo hemos visto inicialmente. Además, tienen la misión de impedir placen durante migonada. Entonces, estos estribos tienen varias funciones. En el caso de las columnas, ¿no? Evitar el pandeo local de las barras, evitar la falla de deslizamiento, servir de montaje de las armaduras longitudinales y además trabajar como esfuerzo cortante si eventualmente la columna se ve sometida a esfuerzo cortante. Columnas hinchadas, el esfuerzo cortante es importante, ¿no? Siempre va a haber esfuerzos cortantes pequeños normalmente en las columnas, pero puede haber un caso especial donde el esfuerzo cortante sea grande. Ahí estos estribos, además de servir para todo lo que hemos indicado, sirven para considerar el esfuerzo cortante. Tomar en cuenta el esfuerzo cortante. Estas columnas tienen como armadura transversal una espiral continua helicoidal de diámetro grueso que se enrolla alrededor de las barras longitudinales como muestra la figura. Las chadas normalmente son de sección circular. Tienen la armadura longitudinal, como la vemos acá, y tienen unos estribos. Estos estribos no son sencillos, como no son alejados, digamos, muy espaciados más o menos en una distancia visual. Estos estribos de estas columnas hinchadas son más cercanos, son casi cercanos. Casi es como formar, digamos, un, podemos decirle, un forro de acero, ¿no? Los estribos son helicoidales, aquí está mejor, son helicoidales, de sección fuerte, el diámetro, y poco distanciado entre espiral y espiral.
Se confina el hormigón prácticamente. Las columnas compuestas de hormigón armado son aquellas que están estamos en las columnas hinchadas. Estas columnas tienen como armadura transversal una espiral continua helicoidal de diámetro grueso que se enrolla alrededor de las barras longitudinales, como muestra la figura. Los espirales están vaciados estrechamente, están colocados estrechamente y cumplen la función de confinar el hormigón interior, lo cual hace que aumente considerablemente su resistencia a la compresión axial. Las columnas hunchadas son de sección circular normalmente, pero pueden fabricarse con secciones rectangulares y otras secciones. La disposición de las barras para cualquier forma deberán mantenerse de sección circular. Estas columnas son muy usadas en zonas sísmicas, ya que los espirales aumentan eficientemente la ductilidad y la tenacidad de las columnas. Bien, entonces las columnas hunchadas tienen armadura longitudinal, ¿no? Que son armaduras, y tienen una armadura que son helicoidal, que digamos, bien así. Bueno, así, ¿no? Son estribos, entonces, que van dando la vuelta. Así. O sea, hay que hacerlo de manera continua. Se termina esto y hay que empalmar otro. Entonces, esta armadura no es una armadura delgadita y no es un espaciamiento fuerte, son espaciamientos pequeños, 6 centímetros, 8 centímetros, diámetro phi de 12, phi de 10. Entonces, cuando actúa aquí el hormigón, cuando falla esta columna, vamos a hacer un esquema aquí. ¿Por qué son resistentes estas columnas? Mucho más que las normales. Porque el confinado, al actuar aquí la carga, normal, un hormigón que no está confinado se desplaza por Poisson. ¿Se acuerdan? Estamos haciendo exagerado un desplazamiento. Es decir, se aprieta y aparecen lateralmente unos desplazamientos. Esos desplazamientos laterales, si no se los opone, si se los deja desarrollar, esta sección resiste mucho menos que si yo tuviera un elemento que no lo deje desarrollar esa deformación lateral. Digamos que en este caso, estos fierros rojos están trabajando como elementos de confinamiento. No lo están dejando desplazarse a lo mismo. Entonces esta deformación que aquí era fuerte, aquí ya es mucho más pequeñita. Entonces este elemento de aquí está trabajando triaxialmente. Tiene tensión por acá, 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 tiene tensión por acá. Entonces tiene una resistencia. Este está trabajando a triaxial y este está trabajando longitudinal. Solo la tensión está longitudinal.
Solo tenemos esta y esta. No hay nadie que le impida que se deforme lateralmente. Entonces, gracias a esta tensión triaxial, el hormigón más o menos podemos decir que resiste, su resistencia longitudinal se puede llegar a mayorar en 2, 3, 4 veces, depende de cuánto es este confinamiento. De su resistencia, digamos, de un hormigón 250 para acá, para un sistema confinado, puede ser 700, 750, 650, dependiendo del confinamiento. Ese es el efecto del concepto, digamos, del punzonamiento, del zoom, de las columnas hinchadas, perdón. Y además, ya cuando las columnas tienen muy fuertes cargas muy fuertes, se construyen las columnas compuestas. Las columnas compuestas de hormigón armado son aquellas que están reforzadas con perfiles de acero al interior de las mismas, tal como mostramos en la siguiente figura. En lo que sigue de este curso vamos a estudiar solo las columnas con estribo sencillo, que es lo que se usa acá, ¿no? Las columnas hinchadas tampoco son gran cosa de estudiar, es un poquito un tema, digamos, pero no lo vamos a ver. Vamos a ver las columnas con estribo. Y las columnas compuestas son columnas que están muy fuertemente cargadas y se le mete ya perfiles de acero, un perfil W omega aquí, por ejemplo. Aparte de la armadura normal de acero, se pone este elemento de perfil de acero. Puede ser omega u otro, ¿ya? Requisitos para columnas vaciadas en obra. Requisitos del código para columnas vaciadas en obra. Con el objeto de facilitar la colocación y compactación de hormigón, la menor dimensión de las columnas de sección rectangular debe ser 20 centímetros. Y cuando la sección es circular, el diámetro mínimo deberá ser 25 centímetros. Fíjense ustedes entonces, la primera, ¿qué me dice el requisito? ¿Qué me dice el código como requisito? Una de las primeras es que las dimensiones mínimas, la dimensión mínima de una columna es 20 centímetros. Y cuando es circular es 25 centímetros el diámetro. Disposiciones relativas a las armaduras. Inciso A, armaduras longitudinales. Entonces, primeramente podemos decir que si yo estoy calculando una columna, la dimensión mínima que tengo que considerar en los cálculos, 20 centímetros. Eso es reglamentario, puede ser aquí 30, 40, lo que sea, o puede ser 20 inclusive, 20 por 20. Reglamentario es esto, no puedo yo transgredir esto. Si yo por cualquier motivo quiero calcular una viga de 30, una columna de 30 por 15, por decir algo aquí, estoy rompiendo con el código, con la norma. ¿Ya? Entonces, esta sección, si llegara a pasar algún problema en la obra, yo soy el responsable como calculista. No tiene nada que ver aquí el constructor, digamos, el constructor se lava las manos. Yo no diseñé, aquí están los planos, 15 por 30. Esta es la norma, 20 como máximo, como mínimo. Y si yo no cumplo, cuando lo revisen en la sociedad general hay unos tipos que miran los planitos y se fijan en estas cosas mínimas, ellos te hacen firmar una carta donde te responsabilizan a vos
que ocurre algo, porque a veces también hay lugares donde no se necesita, o por estética también se quiere lograr que la columnita no tiene mucha carga, o cualquier situación. Yo quiero ocultarla con los muros. Puede ser que yo lo haga a propósito, porque sé que nunca va a fallar. Pero una columna importante, jamás voy a hacer esto. Tiene que ser una columna muy secundaria, con muy poca carga, para que pueda hacer esto. Porque la norma, ¿qué es lo que hace la norma? Sobreguardar las vidas humanas. Que no fallen problemas que ya han pasado. Viene de la experiencia, todas esas condiciones. Bien, disposiciones relativas a las armaduras. Inciso A, armaduras longitudinales. El número mínimo de las barras longitudinales en elementos comprimidos es de 4 barras, con estribos rectangulares y 6 barras para columnas de sección circular. Armaduras longitudinales, entonces, el número mínimo de barras longitudinales en elementos comprimidos es de 4 barras con estribos rectangulares y 6 barras para columnas de sección circular. Nota, en columnas cargadas excéntricamente, calculadas con ábacos de interacción, la norma recomienda usar 8 barras como mínimo si la sección es circular. Fíjense, si yo considero que en mi cálculo hay una armadura uniformemente distribuida alrededor del perímetro de la columna circular, para hacer esa consideración tengo que tomar como mínimo 8 barras. ¿Ya? Pero si estoy haciendo una columna que está sometida a compresión pura, podríamos decir, el mínimo es 6 barras. El diámetro mínimo de la armadura longitudinal es de 12 milímetros. O sea, no puedo hacer columnas con diámetros más pequeños. La separación máxima de 2 barras, de la misma cara no debe ser superior a 35 centímetros. O sea, entre barra y barra en una sola cara, el máximo espaciamiento es 35 centímetros. Por otro lado, toda la barra que dicte más de 15 centímetros, por otro lado, toda barra que dicte más de 15 centímetros de sus contiguas deben ariostrarse mediante ganchos para evitar el pandeo de las mismas. Con el objeto de poder hormigonar correctamente, la separación mínima de 2 barras de la misma cara debe ser igual o mayor a 4 centímetros o 1,5 el diámetro más robusto de la columna o 3/4 el tamaño máximo del árido. El valor más grande tendría que ser la separación mínima entre barra y barra cuando hay mucho fierro. No obstante, en las esquinas de los soportes se podrán colocar 2 o 3 barras adheridas entre sí. Podemos juxtaponer 2 o 3 barras adheridas entre sí, siempre que sea de adherencia mejorada, es decir, aceros. Obviamente ya no se usan los aceros lisos, ¿no? Siempre son de adherencia mejorada, corrugados. Los recubrimientos de las armaduras principales deben estar comprendidas como mínimo 2 centímetros. El recubrimiento libre en una columna es de 2 centímetros como mínimo. Las cuantías mínimas y máximas se indican en la siguiente relación. La cuantía mínima que otorga el Código Boliviano en base al Código ACI
es de 6 por 1000. 6 por 1000 la armadura, la sección geométrica. La sección geométrica es H por B, sin descontar nada, directamente H por B. Y la máxima es el 8% del área geométrica. El área geométrica de una sección circular es el área pi por diámetro al cuadrado dividido entre 4. Y una sección rectangular o cuadrada es la altura por la base. Fíjense, el 6 por 1000. No puedo colocar menos de 6 por 1000 como armadura en una columna. Y no puedo poner más porque ya se llena de mucho fierro. Ya. Si pongo más de 8 por 1000 ya las columnas metálicas. Entonces, estas son las limitaciones extremas, como máxima y como mínima. A continuación se muestra el detalle de las armaduras longitudinales. Digamos, yo tengo aquí una columna, por decirle. La separación máxima entre barra interna, entre eje y eje, es 35 centímetros. No puedo hacer más grande este valor. En otras palabras, si yo, digamos, tuviera una columna, por decirle, de 50 por 50, quiero poner unos estribos, quiero poner unas armaduras, digamos, acá. Quiero poner solamente 4 fierros. Si esto es mayor, 35, que más o menos, digamos, aquí supongamos que me dé, por decirle a ustedes, 40, digamos que aquí yo tenga 5 centímetros al eje, 5 centímetros al eje, vamos a suponer, y que yo aquí tenga 40 centímetros. Ya este ya está fuera de norma, no sirve, porque este valor máximo es 35 centímetros. ¿Qué tengo que hacer aquí? Posiblemente disminuir el diámetro de esta barra y poner 8 barras. Ya, 8 barras. Fíjense que cómo sería la solución de esta columna, manteniendo los requerimientos que me da la norma. Tendría que colocar 8 barras. 1, 2, 3, 4, 5, 8 barras. Y los estribos, un estribo principal, ¿no? Y si esta separación entre esta barra y esta barra es mayor que 15, tengo que ponerle gancho. Aquí es mayor que 15, porque aquí era 40, me va a quedar 20, es mayor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Colocarle gancho. Digamos así. Ya. Entonces está clarito. La separación máxima sin barra es 35 centímetros. Y para que yo no necesite colocar un gancho adicional, este espaciamiento tiene que ser más. Esta separación tiene que ser menor que 35, está perfecto. Y este valor tiene que ser menor que 35
Si es mayor que 35, como está indicando aquí, hay que hacerle un gancho. Si le falta dibujar el gancho, dibújanlo. Y cuando tengo, por ejemplo, aquí una columnita, fíjense así, y esta separación es menor que 15, ya no necesito colocar los ganchos. Siempre que sea menor que 15. Si tengo esta columna, por ejemplo, de 6, y este es mayor que 15, como está acá, necesito un gancho. Y necesitamos colocar un gancho. ¿Ya? Si tengo mayor que, es como el caso que hemos dibujado hace rato, mayor que 15, tengo que hacer gancho en los tres. Otros hacen, en vez de hacer el gancho, hacen esta solución también. Que es una solución, un solo estribo en diagonal, en vez de hacer dos ganchos. También es válida acá, ¿no? Digamos que yo tuviera aquí una columna de 12 más 12, son 24, más 12, más 12. Fíjense, yo necesitaría colocar, como esto no puede ser más de 35, ¿no? Tengo que colocar gancho. Como esta distancia es menor que 15, 12, 12 y 12, ya coloco un gancho. Me vengo de aquí 12, 12 y coloco un gancho. Estoy cumpliendo con la norma. En este caso, por ejemplo, que yo tenga acá 14, 14, 14, 14, 14, 14, estoy cumpliendo con la norma. Para no ponerle, no necesita gancho para las dos armaduras, porque este es 28 centímetros, está cumpliendo la norma y ya está el gancho, ¿no? Para no gastar gancho, mucho gancho, y ponerle en ambos sentidos y mantener la norma en cada plano, voy alternando. Una vez pongo, una vez no. O sea, una vez pongo acá gancho, y otra vez pongo acá gancho. Para ahorrarme un gancho. Hacía mucho lío y no lo voy a detallar bien esto, prefiero ponerle gancho a todo el plano, botando un gancho por alterno, ¿no? Entonces, esto es importante. Mantener, cuando yo armo una columna, tengo que cumplir con esto. Sí o sí. Las columnas, como le habíamos dicho, son los elementos más nobles que tiene el hormigón armado. Es el que más aguanta cosas que increíblemente no. Pero sin embargo es el más que tiene mayor responsabilidad. Es el más. Cuando falla una columna, cuando falla un edificio, ¿no?, de varios pisos, sin avisar a la gente, que falla de improviso, ¿no?, por decirlo así, un edificio de varios pisos, falla y mata gente, que ha ocurrido varias veces en el mundo entero. Cuando falla un edificio, no es que falle una viga, porque la viga no va a avisar, se va a fisurar. No es que falle que se hundió esta zapata. Esta zapata se hunde, no va a ir avisando poco a poco si esta fundación se hunde. Se va a empezar a fisurar, las puertas no van a querer abrir, las ventanas. Poco a poco no va a ir avisando. Entonces nosotros podemos sacar a esta gente y reparar el problema, si no es un problema. O con la misma gente ahí se puede reparar. Pero el que no avisa es la columna. Pues la columna tiene gran responsabilidad, está normal. Es como cuando yo rompo una probeta. La probetita la someto a compresión y le meto carga, desde cero hasta que se reviente. Le meto carga, le meto carga, le meto carga, aguanta, 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 hasta que aparece una pequeña fisura. Cuando ya aparece y la vemos esta fisura,
ya no me aguanta 1 kilo más. Quiere decir que esto está deshecho. Ha fallado por aplastamiento del hormigón. Y cuando se deshace, no avisa y esto se nos viene abajo, por lo menos parte. O sea, de repente todo, dependiendo del lugar de la columna, ¿no? Y si hay gente ahí, eso lo trae. Entonces la columna es un material muy, muy, muy noble porque va a tener que ocurrir muchas cosas para que agarre esto. Pero nosotros tenemos que darle la mayor importancia, tanto cuando estamos calculando, tanto cuando estamos construyendo. La columna es el elemento que tenemos que darle mayor importancia. A todos tenemos que darle importancia, pero la columna es la que más se responsabiliza, porque le estamos dando más responsabilidad al hormigón, que sabemos que es frágil. B, armaduras transversales. Las armaduras transversales en vigas con estribos reglamentariamente deben cumplir los siguientes aspectos. La separación de los estribos. Esta separación de los estribos tiene que ser 12 veces phi, menor o igual a 12 veces phi. Phi viene a ser la armadura longitudinal menos robusta. ¿Por qué esto? Estamos evitando el pandeo local de las barras. Pues aquí puede haber combinación de barras. Puede haber que en esta columna yo tenga, por decirle, 4 phi de 20 y 4 phi de 12. ¿Quién me va a definir este espaciamiento? El diámetro de menor. O sea, aquí el phi de este es el phi de las barras longitudinales menos robusto. Después, 36 veces el diámetro del estribo. 36 veces el diámetro del estribo. Y tiene que ser siempre menor. Tiene que ser siempre este espaciamiento menor que el valor menor de la dimensión de la columna. O sea, este S normalmente lo define este 12 veces phi. ¿Ya? Pero hay que comparar también. A veces tenemos un canto muy pequeño. Yo tengo un canto B, ¿no? Un canto B igual a 20 centímetros, que es lo mínimo aceptable. Entonces, habría que ver si este 20 centímetros con esto. En realidad, habría que comprobar las tres situaciones. ¿Cuál va a ser el S? El más pequeño de estos. 3. El diámetro de los estribos. ¿Cuál es el diámetro que voy a colocar en estos estribos? Pi cuartos. Aquí ya sería el más robusto. El diámetro más robusto, más grande. Aquí fíjense que aquí es el diámetro más chico. Armadura longitudinal más pequeña de diámetro menor. Y armadura longitudinal de diámetro mayor, más grande, dividido entre 4, o 6 milímetros. Fíjense que nosotros podemos usar hasta phi de 20. 20 dividido entre 4, ¿cuánto da? 20 dividido entre 4 da 5, ¿no? Es menor que 6. O sea, phi de 20 todavía podemos nosotros usar phi de 6 como estribo longitudinal. Pero si fuera 25 ya se sale un poquito, se sale. Y a partir de 25 hay que poner phi de 8. ¿Ya? Donde phi es el diámetro de la armadura más robusta. Este phi. Y este phi es el diámetro que faltó escribirle. Escríbanle ustedes. El diámetro de la armadura longitudinal menos robusta. Precauciones de seguridad para las columnas. Precauciones de seguridad para las columnas. Los valores de phi, esto no se refiere al diámetro, sino se refiere al valor que se aplica a los esfuerzos, dependiendo de qué tipo de esfuerzo. Los valores de phi especificados en el código para usarse en columnas
son bastante menores que los estipulados para flexión y esfuerzo cortante. Fíjense que para flexión nosotros habíamos usado el phi igual a 0,9 y para cortante habíamos usado el phi igual a 0,75. Se especifica un valor de phi igual a 0,65 para las columnas con estribos y phi igual a 0,75 para las columnas con estribos hinchados. O sea, nosotros hemos dicho que vamos a calcular con estribos normales simples. O sea que el valor de nuestro phi va a ser 0,65 para las columnas con estribos sencillos. Para las columnas con estribos hinchados se usa un valor de phi igual a 0,75. Estos valores menores se debe a la falla de una columna, se deben a que la falla de una columna es un asunto más delicado que la falla de una viga. Una columna soporta carga de compresión, por lo cual se le asigna al hormigón mayor responsabilidad para tomar estas solicitaciones. Si una columna falla, una mayor parte del edificio se derrumba en comparación que si falla una viga. Esto es particularmente verdadero para una columna de piso inferior de un edificio de varios pisos. Como consecuencia, son convenientes menores valores de phi para las columnas. Hay otras razones para usar menores valores de phi en las columnas. Por ejemplo, es más difícil colocar el hormigón fresco en las columnas que en las vigas. Es fácilmente imaginable la dificultad de hacer pasar el hormigón entre las estrechas paredes del encofrado a lo largo de las armaduras transversales de una columna. Como consecuencia, es probable que la calidad resultante del hormigón en las columnas sea menos, no sea tan bueno como el hormigón en las vigas y en las losas. Entonces, por todas estas consideraciones, en otras palabras, ¿qué está diciendo? Que el factor phi es el más pequeño. ¿Qué es el factor phi en realidad? Es el que disminuye la resistencia a los materiales. ¿No? El hormigón va a quedar, un hormigón, digamos, 250. Si yo le aplico phi, va a quedar por 0,65. Va a quedar en 162 más. Y el acero, un acero 5000 por 0,65, va a quedar en 3250. ¿Ya? Entonces, por eso que las columnas, como decía, al darle mayor responsabilidad al hormigón y por todas estas condiciones que hemos leído ahorita, es que el phi es el más, podríamos decir así, es mucho más conservador, ¿no? El coeficiente de mayoración en este caso sería más o menos como sacar el inverso. El inverso de 0,65, 1 dividido 0,65, es como decir 1,5 el factor de seguridad. Esto más, ¿no? Cuando la viga es 0,9, mucho más pequeño. Cortante es 0,75. Bien. Carga axial y flexión en columna. Cuando tenemos una columna sometida a una carga axial y a un momento flector, estamos ante la situación de varias situaciones que puedan presentarse de fallas, varias situaciones que pueden presentarse de fallas según la magnitud de estos esfuerzos. Puede ocurrir cuando la deformación unitaria de compresión del hormigón alcanza un valor de 0,03, es decir, 3 por 1000, podemos indicar las siguientes situaciones.
forma general, yo tengo que una carga normal con un momento es idéntico a considerar una carga normal con una excentricidad, donde la excentricidad es el momento dividido entre la carga normal. Puede ser último, ambos, o pueden ser sin mayorar, ambos. En este caso, que estamos hablando de esta norma, estamos hablando de los últimos. ¿Por qué? Porque los factores de mayoración de carga no son iguales. Bueno, puede presentarse un caso cuando esta carga es axial. La carga es axial grande, centrada, el momento flector es igual a 0. La falla se produce en el hormigón por aplastamiento. En este caso, todas las barras de acero alcanzan su fluencia en compresión. Entonces, aquí yo tengo esta columna con fierro. Todo el fierro alcanza su fluencia. ¿Por qué? Porque la deformación es 3 por 1000, la que estamos aceptando, y el acero ya empieza a fluir a partir de los 2,4 por 1000, si es un acero 5000. Y a partir del 2 por 1000, si el acero es 4200. B, carga axial grande y un momento pequeño, pero toda la sección transversal está sometida a compresión. La falla ocurre por aplastamiento del hormigón y todas las barras de acero trabajan a compresión. Esto ya cuando hay una excentricidad, cuando la columna está, cuando la carga está sobre el eje, se llama carga axial centrada. Aquí ya es excéntrica, pero con una pequeña excentricidad. Toda la sección está comprimida. La falla va a ocurrir por aplastamiento del hormigón, ¿no? Toda la sección va a estar comprimida. ¿Por qué? Porque esta excentricidad es pequeña. Condición balanceada. Las barras de acero de tracción alcanzan la fluencia y al mismo tiempo el hormigón, en el otro lado la compresión falla por aplastamiento. Con una tensión de 0,85 FC', esta es la condición de balanceo. El hormigón en extremo llega a su límite elástico, el acero, por ejemplo, y en el otro extremo el hormigón llega a su deformación máxima 3 por 1000. La carga axial grande con momentos mayores que el caso B. Un poquito los momentos son ya más grandecitos, la excentricidad viene a ser un poquito más grande. Las barras de acero en el lado opuesto a la carga están traccionadas, estas barras estarían traccionadas sin llegar a fluencia. La falla ocurre por aplastamiento del hormigón, pero aquí es la zona que está más crítica. El hormigón va a fallar por aplastamiento. Aquí puede fallar por cualquiera de los dos porque está en la condición balanceada. Y aquí falla también por aplastamiento. Ahora, si el momento flector es grande, ya se sale la excentricidad, con una carga axial relativamente pequeña, con esta carga pequeña, la excentricidad es más grande. Es decir, si el momento es grande y la carga chiquita, esta excentricidad va a ser grande. ¿Qué es lo que ocurre acá? El momento flector es grande, con una carga axial relativamente pequeña, la falla se inicia por la fluencia de las barras de acero sometidas a tracción. Aquí ya falla a tracción. Se está empezando a hacer viga esta columna. F, momento flector es grande, carga axial 0. Solo momento flector ya es una viga, ¿no? O sea, puede haber una columna como que funcione como viga. La falla ocurre como en el caso de una viga. Bien, entonces, ¿cuál es el caso de las columnas? Normalmente es este. Ya acá no llega. Puede llegar acá, digamos. Alguna vez puede llegar acá. Pero si tengo una columna de un letrero, por ejemplo, donde el momento es grandísimo por el viento y la carga es pequeñita, puede ocurrir este caso, ¿no? Bien. Cálculo de columnas cortas sometidas a cargas centradas con presión simple.
Hay muchas situaciones de columnas donde no hay momentos flectores calculados. En una estructura, por muchos años el código ACI especificó que tales columnas debían ser diseñadas para resistir ciertos momentos mínimos, aun cuando no se hubiera calculado el momento alguno. El código actual, es decir, es bien difícil asegurar que tenemos una columna sometida a carga centrada. Siempre va a haber esa incertidumbre de que hay una pequeña excentricidad al menos, ¿no? Entonces, para cubrir eso, el hormigón antes, código actual, código anterior, consideraba en los cálculos una excentricidad mínima. ¿No? El código actual, dice, de ahora, ya no considera excentricidades mínimas, pero con el mismo objetivo multiplica la carga axial teórica por un factor de 0,8 para columna. Estamos aumentando otro factor de seguridad aparte de todos los demás. Por esa incertidumbre cuando estamos hablando de cargas centradas, con estribos de tal manera que la capacidad de carga axial en las columnas sometidas a flexión simple no debe ser mayor a la calculada con la siguiente expresión. A ver, aquí hay algo más. Para columnas con estribos de tal manera que la capacidad de carga axial de las columnas sometidas a compresión, esto tiene que decir, borren esta flexión, pongo aquí compresión simple, estamos hablando de flexión simple diga, compresión simple, no debe ser mayor a la calculada con la siguiente expresión. Fíjense aquí, esta formulita, esta es una columna con carga centrada, corta, estamos suponiendo que es corta, no pandea. Yo puedo decir, este es el valor nominal, la carga nominal máxima. ¿Qué es la carga nominal máxima? Es la resistencia del hormigón por 0,85 por el área neta de hormigón, que sería el área, el área geométrica menos el área del fierro, más la contribución del hormigón, del acero que fluye, este valor es de fluencia, y su armadura. Todo esto viene a ser el valor de la resistencia nominal y le multiplica para que sea resistencia nominal, además el 0,8. ¿Por qué? Por la incertidumbre de que no sabemos si aquí va a haber una pequeña excentricidad que va a afectar la resistencia de la columna. Por esa incertidumbre se le afecta el 0,8 y el phi es el phi que ya habíamos dicho, si es columna es 0,65. ¿No? Entonces aquí tenemos nosotros, con esta columna, con esta formulita, yo puedo calcular la sección de una columna corta, que no pandea, sometida a una carga centrada. O sea, cuando yo no tengo valor de los momentos en los extremos, o es muy pequeña, o yo digo, bueno, no hay forma de calcular, tengo que tomar en cuenta, pero estoy seguro de que esa excentricidad va a ser pequeña, yo calculo con esta formulita, que es la formulita de flexión compuesta simple, de flexión, compresión simple, pues, de compresión simple, con carga centrada. Debe quedar claro que la expresión anterior puede usarse solo cuando el momento es bastante pequeño, cuando no hay momento calculado. ¿Ya? Fíjense ustedes que en los abacos modernos, en los que estamos usando, en los que yo les he pasado a ustedes, estamos, está tomando en cuenta esa situación. Les muestro. Digamos en este abaco.
Fíjense aquí, esta línea recta. Si yo no considero el pandeo, si yo no considero ese pandeo que no sé, que tengo la incertidumbre, esta sería recta, continuaría recta. ¿Ya? Pero debido a que la carga no puede ser menor que esta formulita es la que nos dan esta formulita. Esa es la limitación que está aquí en los abacos. Esta línea. Esta es la limitación. O sea, no lo deja que crezca mucho, fíjense, ya lo corta. Esta lo corta aquí. Esta que tendría que ser aquí, lo corta aquí. O sea, cuando estoy hablando de columna, yo no puedo tomar este valor, digamos, para esta línea. ¿Ya? Yo tengo que tomar la más corta. La más corta. La recta primero. La recta. Esta es la que está obligando el 80%. Eso es lo que está haciendo. O sea que ya el abaco está tomando en cuenta esta situación. Ejemplo, calcular las armaduras necesarias que se requieren en una columna corta de sección rectangular 25 por 60, sometida a una carga normal de 220 toneladas. Los materiales son hormigón 250, acero 5000. Solución. La P última es mayor, tiene que ser mayor que Phi por Pn. Entonces, como yo agarro la igualdad, Phi por Pn viene a ser todo esto, la carga nominal, la fuerza nominal, la compresión nominal, afectado del 0,80 por la incertidumbre, y el phi es 0,65. Como yo sé que el área geométrica es 60 por 25, valdrá 1500. El área de la sección de acero no conozco, eso es lo que quiero calcular. ¿Cuánto tiempo tengo que ponerle acá? Entonces meto todos los datos. Tengo el 220, tengo todos los datos, menos el A. Esta formulita. Estamos asumiendo que esta carga es centrada, que no tengo momentos conocidos en los extremos. Entonces, a eso se refiere. Ahí está este efecto, esa incertidumbre que no conozco, lo estoy tomando en cuenta con ese 0,80. Antes se tomaba en cuenta con una excentricidad pequeña que más o menos dependía de la luz, de la dimensión de las columnas. Ahora ya no toma en cuenta, se olvida de esa excentricidad mínima, pero afecta con un 80%, disminuye la resistencia. Entonces ponemos todos los datos acá. Aquí hay un error también, otro error, miren. 220, 220. 080, 085, ejemplo. 080 no es acá. Y el 065. Aquí viene sí el 085, que afecta al hormigón, por el cansancio del hormigón, 085, y aquí tenemos lo demás. Nos da una sección de 21.79. Supongo que este valor está ya tomando en cuenta los 80. 0,80, aquí corrigen. Entonces, ¿cuántas barras necesito? Necesito 11 barras phi de 16. Si coloco 8 fierros de 16 y 8 phi de 20, llego más o menos a los 22, que más o menos se acerca a este 21,79. ¿No? Si coloco 6 phi de 20 más 2 de 16, llego a 22.86. Elijo esta, la solución 8 phi de 16 más 2 phi de 20. ¿Ya? ¿Cómo coloco? Coloco simétrico. Coloco 8 phi de 16, 4 a ambos lados y 2 phi de 20 al medio. Simétrico. Entonces, el diámetro, ¿cuánto será el diámetro de los estribos? El diámetro, esto lo hemos hecho a propósito para que ustedes sepan cómo se calcula el espaciamiento como el diámetro. El diámetro de los estribos viene a ser o 6 milímetros como mínimo, o phi de la armadura longitudinal, en este caso el phi más robusto, 20 centímetros,
20 y entre 4 me da 5. El que toma es mayor 6 milímetros. Entonces los estribos tienen phi de 6. ¿Qué espaciamiento? 12 veces phi, el diámetro longitudinal menos robusto. Aquí hay 20 y aquí hay 16. Coloco el 16, 1.6 centímetros por 12, me da 19,20. 36 veces el diámetro del estribo que acabamos de ver, el phi de 6, es 21.6. Y B, la dimensión mínima de la sección, es 25 centímetros. Entre estas tres, ¿cuál es la más pequeña? 19,20. ¿Cuánto coloco entonces un valor redondo? 19 centímetros. ¿Cuánto es el estribo entonces que tengo que colocar acá? Fíjense que aquí no lo pusieron, deben poner, aquí está bien. Estribo phi de 6 cada 19. Y como aquí yo tengo, fíjense, he sacado las cuentas y me da que este valor es menos de 15. Menos de 15. Pero no necesita aquí un gancho entre este y este. Pero este valor ya, entre este y esta, ya va a dar casi 35. No puede ser mayor que 35. O sea, no puedo poner acá ya porque este valor ya es más mayor que 35. No se olviden que esto es 60 total. Entonces, ¿quién cierra? Necesito este gancho al medio. Y ese gancho vale phi 6 cada 19. Entonces, esta sería mi columnita, que está tomando una carga centrada de 220 toneladas. 120 toneladas, última sería esa carga. 220 entre más o menos unas 160 toneladas útiles y mayorables, ¿no? Entonces, eso es siempre que yo tenga una columna con carga centrada, ¿no? Entonces el cálculo se ha hecho mucho más fácil. Ya no estoy aplicando la excentricidad mínima, y en vez de colocar esa excentricidad mínima, le disminuyo un 20% a la resistencia del hormigón por la incertidumbre, que no sé si esta cuercita tiene una pequeña excentricidad. Lo mismo acá. Ese sería entonces el caso de las columnas con cargas centradas. La próxima clase vamos a ver ya columnas cortas sometidas a cargas excéntricas, rectas, con presión o flexión compuesta simple. Entonces, la próxima clase empezamos del final de este capítulo 9, ¿no? Yo les mando entonces para la próxima clase la información de la continuación de este capítulo 9. Que vean. Bien, aquí vamos a quedar entonces por ahora, jóvenes. Bien. Vamos a sacar la foto de la asistencia. Rapidito. Bien, entonces quedamos aquí, jóvenes. Hasta la próxima clase. Hasta luego, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Que vaya bien, ingeniero. Ya. Roger.